Hola, soy María. Y yo, Marta. Y bienvenidas al podcast Solo me pasa a mí. Hola María, buenos días. Buenos días, Marta. Hoy estamos aquí nuevamente acompañadas. Tenemos Sí. aquí a nuestra compi Soraya. Ella es psicóloga general sanitaria, es nuestra compi de profesión y amiga nuestra también. Y bueno, hoy hemos contado con ella para hablar un poquito de un tema que pensamos que hace falta saber qué es lo que es, y es el tema del trauma. Buenos días, Sori. ¿Cómo estáis? Encantada de estar aquí con vosotras, charlando un ratito sobre esto. Muy bien. Nosotras más encantadas aún de tenerte aquí. De que hayas venido, exacto. Gracias. Muy bien. Bueno, yo quería empezar preguntándote, ¿no? Y que vayamos hablando un poco de lo que es el trauma y todo esto. Ahora es verdad que se habla mucho de esto en redes sociales, etcétera. Antes parece que solo hablábamos de trauma como para cosas como súper graves y ahora está en boca de todo el mundo. Entonces yo te quería preguntar, ¿es verdad que todos tenemos traumas en la vida? Vale. Bueno, pues la respuesta corta es sí. Vale. Todos tenemos traumas en la vida. La respuesta larga es un poquito más extensa, ¿no? Y profundizamos un poco más. Si queréis, os explico un poquito. En la formación de trauma existen dos conceptos principales, ¿no? Que nos gusta diferenciar. Hablamos de T's mayúsculas y T's minúsculas. ¿Qué significa, ¿no? cada una de ellas? Bueno, la T mayúscula hace referencia a aquellas situaciones en las que yo he vivido a lo largo de mi vida, desde mi nacimiento hasta el momento actual, en la que mi vida o la de alguien cercano a mí ha corrido un peligro físico real, ¿vale? Es decir, ¿qué metemos aquí en T mayúsculas? Muertes de familiares, enfermedades que hayamos tenido tanto nosotros como alguien cercano, ¿no? Accidentes de tráfico, incluso, bueno, un abuso, ¿no? Sexual o físico, ¿no? Entonces, bueno, las T mayúsculas es verdad que tienen un gran potencial de poder desarrollar un trauma, ¿no? A posterior, aunque no siempre ocurre, ya veremos que cuándo sí y cuándo no, ¿no? Aunque tampoco es una ciencia exacta. Pero fijaros, a mí personalmente, cuando trabajo en consulta, ¿no? Con los pacientes, me gusta explicar que para mí incluso son un poco más peligrosas las T minúsculas, ¿no? El otro concepto. Y por una sencilla razón, es que las T grandes todo el mundo las tenemos identificadas, ¿no? O sea, nosotros echamos la vista atrás y rápidamente identificamos cuáles son esos eventos, ¿no? Tan grandes que han ocurrido en nuestra vida. Sin embargo, las T minúsculas son un poquito más difíciles de identificar y condicionan bastante nuestra vida y nuestra manera de relacionarnos y de comportarnos con los demás, ¿no? Bueno, si queréis os explico un poquito cuáles son o en qué consisten. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué son las T's minúsculas? Bueno, pues las T's minúsculas son aquellas situaciones que principalmente se han dado durante nuestra infancia y nuestra adolescencia, donde nuestro cerebro aún está inmaduro, ¿vale? No es el cerebro de un adulto que puede procesar las cosas igual, ¿no? De la misma forma, y en la que se ha generado una creencia irracional sobre mí, sobre cómo soy yo, sobre cómo son los demás, sobre cómo es el mundo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, con 8 años llego a mi casa después de haber hecho un examen de matemáticas, ¿no? En el que he sacado un 4 y mi padre, porque ese día tengo maldito o porque, bueno, es la forma de relacionarse conmigo que tiene, me dice que cómo he sacado esa nota de mierda, ¿no? Que al final, que por Dios que el examen era muy fácil, que como a la próxima no sacas un sobresaliente iba a estar castigado todo el año, ¿no? Y se enfada conmigo. En mí se genera una creencia y es que igual yo no soy suficientemente bueno. No, porque mira la respuesta, ¿no? Que ha tenido mis figuras de apego principales, ¿no? Y de referencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento en el que esa creencia se genera, ¿no? A lo largo del tiempo y a lo largo de la vida, cuando hay probabilidades de que se vuelva a activar, como por ejemplo a los 15 años mi pareja me deja y se va con otro, ¿no? Y se vuelve a activar esa creencia de yo no soy suficientemente bueno, por esto ha ocurrido. Y el daño emocional que sentimos y experimentamos es el acumulativo de todas las veces anteriores que se ha activado, ¿no? Imaginaos la carga y lo que podemos sufrir a lo largo de la vida si no tenemos identificado bien esa creencia, ¿no? Y esas cosas que se generan en esos momentos. Yo quiero preguntarte una cosa para que la gente lo pueda entender mejor, y es que has dicho que estas T's pequeñas surgen, ¿no? de vivencias que hemos tenido en la infancia y en la adolescencia, pero ¿puede surgir una T pequeña cuando estoy en la adultez? Pues mira, es una muy buena pregunta. Yo te podría decir que creo que no. De esa forma no.
es verdad que cuando hablamos de trauma, de verdad que la infancia y la adolescencia es un periodo clave, ¿no? Porque al final es cuando se empiezan a crear esas redes neuronales, ¿no? Esas conexiones, cuando empezamos a conocer el mundo, ¿no? Lo que sí que se puede hacer es reprocesar, por así decirlo, ¿no? Y tratar de, desde ahora, desde la parte adulta, identificar cuáles son mis heridas emocionales, ¿no? O mis traumas pequeñitos, para poder tumbarlo, ¿no? Y para que no esté condicionando en mi momento actual, ¿no? Y a lo largo de mi vida. Y aquí, mira, justo aprovecho para decir, ¿no? Que justo cuando hablábamos de las T mayúsculas, de los eventos potencialmente traumáticos, incluso las T minúsculas, no tienen por qué generar siempre un trauma, ¿no? Yo hay una frase que siempre digo en sesión cuando trato de explicar, no es tanto lo que pasa, sino lo que pasa cuando pasa. Que me parece un trabalenguas, pero verdaderamente es muy importante. O sea, a mí me acuerdo que hablando con una paciente un día me dijo, es que una persona que, por ejemplo, ha sufrido algún tipo de abuso sexual, ya está condenado, ¿no? a vivir traumado toda la vida. Y pues la verdad es que no. O sea, aunque suene verdaderamente duro decirlo, no tiene por qué ser así. Si cuando esto ha ocurrido yo he tenido una red de apoyo que me ha protegido, que me ha sacado de la situación, que me ha dado sostén, que me ha ayudado a procesar ese evento, que ha estado ahí para sostenerme, no tiene por qué ocurrir, ¿no? Sin embargo, si cuando ha ocurrido yo me he sentido sola, no he tenido un lugar seguro al que acudir, luego he condicionado mi vida con respecto a eso que ocurrió, hay muchas probabilidades de que pase. Hay tan importante el que estemos como educados, ¿no? A saber cómo reaccionar ante ese tipo de situaciones, ¿no? A veces pasa que no somos capaces de ayudar a la víctima de ciertos eventos traumáticos y fíjate lo que puede provocar, ¿no? Que a largo plazo eso no se haya procesado o elaborado de la manera adecuada y que suponga que luego hay una herida emocional, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo en lo que comentas y de hecho me acuerdo que alguna vez un profesor me comentó que cuando se estudió el tema de los atentados del 11M aquí en Madrid, se vio que, fíjate, es un evento súper traumático, pero hubo gente que no desarrolló estrés postraumático. Entonces, ese es el ejemplo, ¿no? Un ejemplo claro de decir, bueno, es que un evento traumático no tiene por qué generar sí o sí un trauma, ¿no? O un estrés postraumático, que muchas veces es como que lo damos por hecho. Pero yo creo que ahí entra todo lo que tú explicabas, ¿no? El cómo llevarlo, llevar a esa persona acompañada, el cómo procesar lo que ha ocurrido, puede hacer que bueno, que se integre, ¿no? Totalmente. Vamos, completamente de acuerdo contigo. Me parece súper interesante lo que comentabas del carácter acumulativo cuando esa herida emocional inicial, ¿no? Cómo se va activando en diferentes situaciones de mi vida y ese malestar o ese daño que puede generar se va acumulando, ¿no? Yo creo que eso ayuda a entender por qué a lo mejor cuando ocurre algo que puede parecer aparentemente muy poco dañino, puede haber una reacción emocional como súper intensa, ¿no? Ahí está quizás la explicación. Sí, bueno, yo estoy convencida que en consulta, cuando trabajamos con los pacientes, habréis visto que hay perfiles de pacientes que, por ejemplo, viven su vida en torno a la culpa. Es decir, se sienten culpables de absolutamente todo lo que pasa a su alrededor, ¿no? Aunque desde fuera y objetivamente entendamos que no, pero no pueden evitar sentir ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Ante muchas situaciones. Pues yo en esos momentos siempre tiro para atrás, ¿no? Y siempre pregunto, bueno, vamos a hacer un poquito de retrospección. ¿Cuándo recuerdas la primera vez, ¿no? De las primeras veces en las que te sentiste así de culpable? ¿Qué ocurrió? ¿No? Entonces siempre, casi siempre, ¿no? Volvemos a la infancia, a la adolescencia, ¿no? Mira, pues yo estaba al cuidado de mi hermano pequeño cuando era un niño y le ocurrió algo y lo pasé fatal, ¿no? Y desde entonces como que soy muy protector y sobreprotector con mi hermano, ¿no? Ostras, es que cuando investigamos, ¿no? Y vemos cómo se crea esa creencia irracional, porque pasa muchas veces, los hermanos, ¿no? Pues se cuidan entre ellos en muchas ocasiones porque los papás no pueden. Si yo tengo 5 años y estoy al cuidado de mi hermano de 3 y mi hermano se hace una brecha, yo no tengo la culpa de que mi hermano se haya hecho la brecha, pero yo lo he interiorizado así. Yo me he puesto esa responsabilidad, ese rol de cuidador, ¿no? Entonces, seguramente a lo largo del tiempo y de la vida me voy a descubrir tratando de cuidar, de ser responsable de otras personas, porque en su día se me generó esa creencia, ¿no? En el momento en el que uno lo identifica, es mucho más fácil de poder trabajarlo, ¿no? Y de poder procesarlo. Que no es que yo sea un bicho raro, que no es que a mí me esté ocurriendo esto, no, que siempre tiene una explicación, ¿no? Y que desde esa explicación tiene mucha lógica. Por lo menos para ese niño o esa niña lo tenía, ¿no? Al final yo creo, ¿no? Que entender esto tranquiliza, ¿no? Porque como tú dices, ya piensas, jolín, entiendo por qué me está pasando esto, entiendo por qué me estoy sintiendo así. No es que haya nada malo en mi cabeza, como hemos dicho en otros episodios. Y oye, no hace milagros, ¿no? Y no se te va a quitar ese malestar, pero sí que ayuda. Cuando se activa una herida emocional, la intensidad
emocional de la emoción que siento, valga la redundancia, es muy intensa, ¿verdad? Dependiendo de las veces en las que se haya activado anteriormente. Verdaderamente parece algo acumulativo. De verdad es que sí, ¿no? O sea, al final, si aunque en mi vida se generase, por ejemplo, la creencia a los 12 años, ¿no? De yo tengo la culpa de lo que ha ocurrido y yo soy culpable, si luego a lo largo de la vida, ¿no? Y a lo largo del desarrollo no he vivido experiencias similares o han cambiado patrones de funcionamiento de mi alrededor y no se ha activado con gran frecuencia, pues no tiene por qué, ¿no? Es decir, no tiene por qué ser tan intenso. Pero sí que es verdad que al final esto no suele ser algo puntual, ¿no? Algo puntual son las T's grandes, las T's mayúsculas. Las T's minúsculas son pues, modos de funcionamiento que tenemos de nuestro alrededor, ¿no? Principalmente nuestras figuras de apego que en la infancia y adolescencia son los padres o los abuelos, las figuras con las que compartimos, ¿no? Y fíjate, hablando de esto, ¿no? Y de padres, porque ahora parece como que estamos en la generación de cristal, se oye mucho de ahora los niños se traumatizan por todo, antes no ocurría este tipo de cosas. Bueno, es que ocurría, pero lo que había es que se bloqueaba, ¿no? Y se invalidaba constantemente emocionalmente. Yo, con mis pacientes que tienen hijos, siempre repito lo mismo. Mira, somos humanos, vamos a equivocarnos muchísimas veces. Vas a generarles pequeñas heridas emocionales a tus hijos en varias circunstancias, o sea, lo asumimos. Pero fíjate, lo más importante para que eso se quede ahí y no se alargue a lo largo del tiempo y verdaderamente no crees una herida importante, ¿no? Y una creencia tan irracional y desadaptativa en el niño, es reparar el daño una vez que yo lo he hecho, ¿no? Lo que decíamos de no es tanto lo que pasa, sino lo que pasa cuando pasa. Es decir, si yo, por ejemplo, llego a casa muy cansado, muy cabreado, he tenido un día muy malo, mi jefe me ha gritado, me ha puesto muchísimo trabajo y yo llego y trato fatal a mi niño esa noche, ¿no? Es importante que cuando yo me relajo vaya a hablar con mi niño y le explique y le pida perdón, ¿no? Por lo que ha ocurrido. Mira, cariño, tú no tenías la culpa de lo que ha ocurrido, ha sido un accidente, si se te han caído los cereales, ¿no? Es que mamá venía un poquito enfadada y la ha pagado contigo, ¿me perdonas? Ya está, ¿no? En ese momento esa herida como que se sana, le ponemos una tirita encima y no hacemos que ese problema al final vaya creciendo, ¿no? Y gire en torno a eso. Parece súper importante este tema de saber reparar y yo creo que incluso extrapolado a todas las interacciones sociales, ¿no? Si yo me doy cuenta que me he equivocado o que he sido un poco eso desproporcionada en una forma de actuar, súper importante reparar. A veces por tema de orgullo, ¿no? Fíjate qué es el orgullo, qué tontería. Por tema de orgullo no lo hacemos. O por ejemplo eso, ¿cómo un adulto le va a pedir perdón a un niño? No, ¿qué más da? No da igual. A lo mejor es súper importante que puedas hacer eso. No, por supuesto que sí. Por A supuesto que sí. mí me parece interesante que digas esto porque yo creo que ahora, desde hace un tiempo que se está hablando tanto de trauma, de heridas emocionales, de la importancia de la infancia, yo me he encontrado con muchos padres como muy obsesionados por no quiero provocarle ningún daño a mi hijo, ¿no? Y está bien pensar así, y está bien formarse, y está bien saber, pero como tú dices, ¿no? Hay veces que no vamos a poder evitar generar ciertas heridas, pero es importante que sepamos que lo podemos hacer, o sea, que puede pasar eso, pero que sepamos, como tú has dicho, estar ahí para repararlo, ¿no? Y para explicarle o pedirle perdón. Por supuesto. Y fíjate, cuidado con esto, la sobreprotección extrema también puede generar, si no me corriges, sorry, pero también puede generar esas creencias irracionales sobre el mundo. El mundo es peligroso, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto, o sea, al final, fijaros, las T's pequeñitas, T's minúsculas, es que hay tropecientos mil millones, o sea, todos tenemos un montón, ¿no? Hay algunas que se refieren al propio concepto, pues yo no soy suficiente, no, yo no valgo. Hay otras que se refieren al afecto, yo no merezco cariño o yo no me siento querido, ¿no? Hay otras que se refieren al mundo, ¿no? El mundo es peligroso, el mundo es un lugar peligroso, el mundo es un lugar poco seguro. Y es que al final, de verdad, a lo largo de toda mi carrera y profesional, ¿no? Con los pacientes me he dado cuenta que las tenemos todos, en mayor o menor medida, ¿no? Ahí se verá el mayor o el menor malestar. Pero fíjate, hay una cosa que también me gustaría que hablásemos porque me parece súper interesante y es de ese mecanismo de defensa, ¿no? Que utiliza el cerebro en muchas ocasiones para hacer que esos eventos potencialmente traumáticos se olviden. O sea, para mí, o no se olviden, entre comillas, muy entrecomillado porque no se olvida, ¿no? Pero sí que es como que ponemos mucha ropa encima y parece como que no ha pasado. ¿No? Yo sé que está ahí, pero bueno, hasta a mí no me afecta, lo tengo súper superado, ¿no? Y esto muchas veces ocurre. Incluso con test grandes, ¿eh? Con abusos, bueno, sí, sé que me ocurrió. Yo he seguido mi funcionamiento, ¿no? Hasta un momento en el que me he dado cuenta que ya no puedo y que algo me ha conectado, ya sea una persona, ya sea una situación, ya sea vivenciarlo de alguien cercano a mí en el momento actual.
me ha conectado con ese dolor que yo sentí en ese momento y mi mundo de repente se viene abajo, ¿no? ¿Y por qué ahora? Si he podido funcionar con normalidad un montón de años, ¿no? Y hacer como si no hubiese ocurrido. Esa es mucho la pregunta que nos hacen los pacientes. ¿Por qué ahora? Si yo he sido una persona súper fuerte, que ha llevado la vida adelante siempre, ¿por qué ahora? Pues es por lo que tú dices, ¿no? Quizás has conectado con eso del pasado que habías estado como bloqueando muchísimo tiempo, como estrategia quizás de supervivencia, pero que realmente no estaba siendo efectiva, ¿no? A largo plazo. Y bueno, que al final el propio cerebro verdaderamente parece que lo olvida. O sea, de hecho a mí me ha ocurrido con personas que tienen muchísimas creencias irracionales, ¿no? Y desadaptativas, de decir, es que no me acuerdo prácticamente de mi infancia y mi adolescencia. Sí, no sé que fue muy mala o no fue del todo buena, pero no recuerdo, tengo muchísimas lagunas temporales. Uy, cuando entramos en las lagunas y el no me acuerdo de periodos de mi infancia y mi adolescencia, cuidado, ¿no? Porque los 5 primeros años es lo normal, la amnesia infantil de la que hablamos, ¿no? Pero a partir de los 5 años tú tienes que tener recuerdos sobre tu infancia, sobre tu adolescencia. Y si no los tienes, y sea necesario en algún momento sacarlas para curarlas, ¿no? O sea, al final para procesarlas, para darlas en lugar y procesar ese trauma que en su momento no se pudo, porque eras vulnerable, porque eras un niño, porque eras un adolescente. Pero es importante hacerlo porque aunque parezca que está ahí con mucha ropa tapado y no se ve, con un poquito de aire, todo se queda al descubierto y genera muchísimo dolor. Es súper curioso que el cerebro pueda hacer esto, ¿no? Yo de verdad he de decir que yo cuando estudiábamos que podía haber amnesia por situaciones traumáticas, ¿no? Que tu cerebro podía olvidar cosas, pero olvidar de verdad, de que una cosa es que haya ciertas lagunas y hay veces que puedes olvidar lo que hiciste durante horas, ¿no? O cómo ocurrió. Yo no me lo creía. Decía, ¿esto puede pasar? A mí no se me ha olvidado nada, ¿cómo se me va a olvidar? Pero no, claro que sí. Y luego lo ves, ¿no? Y lo acabas viendo con pacientes en la experiencia clínica observando. Cuéntanos un poco cómo es este proceso. ¿Realmente ocurre? Si no es magia, o sea, ocurre en las personas. Y a mí me dejó completamente sorprendida. Yo, si queréis, ya me adentro aquí en el mundo del Sí, MDI. por supuesto. Porque a mí fue algo que me fascinó y las cosas que he vivenciado en terapia y en sesión, a mí es que han sido muy fuertes, ¿no? Ver cómo es capaz de hacer esto, ¿no? ¿Qué es el MDR? Bueno, pues el MDR es una de las terapias que están ahora mismo avaladas para poder reprocesar los eventos traumáticos, ¿no? Es una terapia que realizamos en consulta que consiste eso, en el reprocesamiento de eventos traumáticos. Ahora, en el momento yo no lo pude hacer, era un niño, estaba en un momento vulnerable, da igual, por el motivo que fuese, ¿no? Pero ahora desde la parte adulta sí que es importante poder reprocesarlo y poder sanarlo, que nunca será romantizarlo. Es decir, yo siempre explico lo mismo, cuando nosotros tratamos de reprocesar o de sanar un evento traumático, nunca vamos a pretender romantizarlo. O sea, ojalá nunca te hubiese pasado, ojalá nunca te hubiese pasado. Pero bueno, ha ocurrido, entonces vamos a tratar de darle su lugar, de darle su espacio para poder vivir el resto de vida que me queda como me merezco, ¿no? Y sin estar condicionada en esos momentos. Al final, ¿en qué consiste, no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? Bueno, pues al final lo que se hace es reprocesar el evento traumático a través de la estimulación bilateral, ¿vale? De cerebro. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues se puede hacer de un montón de maneras, pero la forma más eficaz es a través del movimiento de los ojos, ¿vale? Además, viene de la fase REM, es decir, la traducción del inglés precisamente habla de la fase REM, que es la fase del sueño donde los ojos se mueven paralelamente de izquierda a derecha, ¿vale? De un lugar a otro. Entonces, en sesión lo que hacemos es estimular al cerebro, ¿vale? De izquierda a derecha a través del movimiento ocular, ¿vale? Ponemos el terapeuta pone los dos dedos enfrente, ¿vale? Pues entre como la nariz y empieza a mover de izquierda a derecha. Entonces se hacen una serie de movimientos, ¿vale? Que están pautados o pueden ser un tanto cortas, unas más largas, de lo que estamos haciendo, y se reprocesa ese recuerdo traumático. Y lo que ocurre es que es como si se fuesen abriendo puertas. O sea, a mí me ha ocurrido en consulta de decir, no, a mí esto no me va a salir, ¿no? Y yo siempre explico, digo, no, es que no te tiene que salir nada, tú no tienes que hacer nada, lo hace tu cerebro solo. Y si no sale nada, pues no sale nada, no pasa nada, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entrar y a indagar, de repente la persona empieza a conectar y empieza a experimentar sensaciones corporales y dice, pues mira, estoy sintiendo ansiedad, o estoy sintiendo aquí, o estoy sintiendo un nudo en el pecho, estoy sintiendo ganas de vomitar. Y se empieza a ver cómo la expresión facial va cambiando, ¿no? Y cómo la persona que recordaba ese evento relativamente bien, porque a veces es verdad que hay lagunas de memoria, pero otras veces no, lo recuerdo, pero siento que no estoy conectada a él emocionalmente. Entonces, de repente va conectando, ¿no? Y se trabaja sobre esa creencia que se creó en su momento. Por ejemplo, en un abuso, no voy a trabajar para romantizar el abuso, lo que voy a trabajar es la creencia de yo tengo la culpa de esto que me está ocurriendo, ¿no? Porque lo que tratamos de hacer es cambiar e instaurar
en mi cerebro la cognición positiva de yo no soy culpable de lo que me pasó. Porque no es tanto el evento que ocurre, sino lo que dice de mí esa situación, lo que se trabaja y lo que se procesa. Qué interesante, de verdad. Yo, este tema de verdad que me parece apasionante. A mí también, la verdad. Ya sí lo vi, ya te digo, con mis pacientes es que he descubierto, bueno, cosas increíbles, ¿no? Y ellos mismos, después de la terapia, la sensación, ¿no? Porque ellos al principio me dicen, pero ¿esto qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Que yo me voy a olvidar de ello? Digo, no, justo al contrario. Digo, lo vas a recordar, lo vas a sanar, lo vas a trabajar y lo vas a identificar como un evento de tu vida que ojalá no hubiese ocurrido, pero ocurrió, pero que a día de hoy ya no conectas con ese dolor emocional. Eso es lo que va a ocurrir. Y a mí me lo dicen, ¿no? Yo recuerdo a una paciente que perfectamente me decía, ¿no? Las sesiones después de acabado, ese evento concreto, ¿no? Me decía, es que me siento muy rara porque todas esas emociones que yo tenía cuando recordaba eso, ¿no? Ya no las siento. Es como que no identifico ese dolor. Vale, sí, sé que ocurrió, pero no me duele ahora. He conseguido traspasarlo, ¿no? Y es como, wow, lo hemos conseguido bien. Hemos cerrado el ciclo con respecto a eso. Me parece súper interesante el apunte, ¿no? De que no se trata de romantizar o de minimizar. Al final, desde la terapia cognitivo-conductual podemos hacer la exposición al trauma, ¿no? En imaginación, etcétera. Pero yo creo que es un dato muy importante, ¿no? Un matiz muy importante el no minimizar ni romantizar. No es cuestión de decir, bueno, esto no es tan grave, ni mucho menos, porque fue algo traumático y muy importante para la persona. Es como el tratar de reelaborar, ¿no? Lo que tú decías, las creencias que he desarrollado al respecto o lo que esto dice de mí. Es que no tienes la culpa, ¿no? O es que a lo mejor no pudiste hacer nada, o no eres responsable de X, o no significa que no valgas para nada. De verdad que lo que se procesa verdaderamente es eso, ¿no? Lo que dice de ti esa situación. Por eso, no todos los eventos traumáticos desarrollan trauma, lo que hemos explicado anteriormente, ¿no? Porque a lo mejor pues esa situación no dice de mí nada desde el principio, porque he tenido una buena red a mi alrededor que me lo ha dejado bien claro, ¿no? Y que me ha sacado de esa situación de peligro, ¿no? Ya sea la que sea. Entonces, si eso ocurre así, esa situación de mí no dice nada, simplemente fue algo negativo que me ocurrió a lo largo de mi vida y lo puedo trabajar. Ahora, cosas que parecen más inofensivas, como que a lo mejor, yo qué sé, con 9 años voy con un pantalón corto y mi padre me dice, pero ¿cómo sales hacia la calle? Por Dios, se te van marcando todas las lorzas, todas las piernas. ¡Wow! Un comentario que puede pasar súper desapercibido para un adulto, por desgracia, ¿no? Pero que a lo mejor creó una inseguridad ya en esa niña, ¿no? Y le dijo, ostras, si no tengo un cuerpo normativo, estoy delgada, yo no valgo. No soy valiosa ni siquiera para mis padres, ¿no? Mis figuras de referencia, entonces ¿cómo lo voy a hacer para los demás? Y cuando yo trabajo con un TCA, es que lo que sale ahí de infancia es una locura, ¿no? Muchas veces. No sé si me equivoco, pero quizás la clave para detectar esos momentos que a lo mejor han sido como para ti significativos y pueden ser heridas emocionales es el que recuerdas ese día que tu padre te hizo ese comentario, ¿no? Y a lo mejor es como que en tu cabeza no le das mucha importancia porque, bueno, es que es un comentario tonto, ¿qué más da? Pero bueno, es que si a día de hoy, después de no sé cuántos años, sigues recordando cómo ocurrió, ¿no? Yo a lo mejor puedo tener un recuerdo de cuando mis padres, y esto es cierto, ¿no? Como que mis padres me dijeron cierta cosa y me acuerdo perfectamente que estaba en la puerta de la cocina con la luz apagada. Bueno, si al final recuerdas como eso tan clave, a lo mejor es algo en lo que hay que entrar, aunque sea un comentario que parece como inocuo, ¿no? A lo mejor para ti está como ahí súper clavado, ¿no? Por todo lo que puede haber significado en ese momento. Por supuesto. Y muchas veces sí que me gustaría dejar claro que, aunque evidentemente el entorno tiene muchísima parte de responsabilidad en todo esto y en cómo se gestionan estas situaciones, a veces se hace sin querer y también es una interpretación de un niño. O sea, volvamos a la base de que al final nuestro cerebro sigue siendo inmaduro, no lo voy a interpretar igual. Entonces, igual el niño ha hecho una interpretación, ¿vale? Y que le ha abierto una herida emocional cuando ni era el objetivo de los papás en ese momento, ni lo que ha dicho verdaderamente era para ello, ¿no? Pongamos entre comillas, pero la interpretación que hizo el niño fue así. ¿No? O sea, a lo mejor cuando el hermanito pequeño se cayó y yo estaba al cuidado, nadie me echó la culpa, ni nadie me dijo esto ha sido culpa tuya, pero yo vi a todo el mundo tan preocupado a mi alrededor, a mí me habían dicho que le echase un ojo a mi hermano, entonces yo he interpretado que eso fue culpa mía. A lo mejor en ese momento nadie cayó en sentarse conmigo y decir, esto que ha pasado ha sido un accidente, no ha sido culpa de nadie, ¿no? Tampoco podemos juzgar o culpar a los padres por eso. Pero este es un trabajo sí que personal que es importante hacer, ¿no? Y que al final cuando tu vida gira en torno a algo, cuando hay una emoción que predomina muchísimo, ¿no? Ya sea el miedo, ya sea la culpa, ya sea la autoexigencia, el perfeccionismo, ¿no? Es importante tratar de averiguar de dónde viene, ¿no? Para encontrar el origen y poder sanarlo desde el principio.
Qué interesante, de verdad, que creo que has aportado mucho valor a este episodio y me alegro mucho, bueno, creo que Marta también, de haber podido hablar contigo y que hayas venido a contarnos todo lo que sabes sobre este tema. Ujú. Sí, para ir a lo mejor cerrando un poquito, yo te quería preguntar sobre este tema de estos mecanismos que lleva a cabo el cerebro, ¿no? Hemos hablado de cómo puede bloquear durante mucho tiempo hasta generar amnesia. Supongo que esto tiene que ver un poco con la disociación. Si nos puedes explicar un poco qué es todo esto. La disociación es moda, ¿no? Desde que ha salido mucho el trauma se están abriendo muchos conceptos. Bueno, la disociación es un mecanismo de defensa que utiliza el cerebro, ¿no? Y está muy relacionado precisamente con esas lagunas temporales o con esos periodos de amnesia, ¿no? Fijaros, ocurre muchísimo en situaciones potencialmente traumáticas, ¿vale? Es verdad que la disociación no suele ocurrir en montes pequeñitas, sobre todo al principio, ¿no? Porque no hay tanta carga emocional, pero ocurre mucho en situaciones potencialmente traumáticas. Estoy convencida que, mira, hay un tema que salió, que estuvo a la orden del día durante muchísimo tiempo, la manada, cuando la chica violada, ¿no? Por ese grupo, por la manada, esa chica no se resistió, no podía, no estaba haciendo nada en ese momento, se dejó, ¿no? Completamente, ¿no? Como hablamos. Eso lo utilizó la defensa, ¿no? Durante muchísimo tiempo, como para decir, no, es que ella quería, no, ahí salió toda la asociación de MDR, de trauma, a explicar lo que le estaba pasando a esa chica, ¿no? En ese momento su cuerpo estaba allí, ella no estaba allí. O sea, su mente no estaba en ese lugar porque estaba haciendo algo tan traumático y tan fuerte para ella que es como si el cerebro se desconectase, ¿no? Entonces, perdemos la noción del tiempo, nos olvidamos de lo que ocurre durante todo ese periodo, ¿no? En cierta parte, ¿no? Y ahí es lo que trabajamos mucho con el MDR también, ¿no? El volver a conectar con esos momentos temporales. ¿Qué es la disociación? ¿En qué está siendo potencialmente traumática para mí y muy difícil de soportar? En la que mi cuerpo está aquí, pero mi mente no. Ocurre en los momentos en los que me estoy traumatizando, pero también ocurre posteriormente cuando conecto con ese momento del trauma, ¿vale? O sea, al final es importante explicar que durante una disociación la persona no está en el momento presente, no está aquí, o sea, está en otro lugar. Entonces, ¿cuándo suele ocurrir? Pues mira, al contrario que la ansiedad, no suele ocurrir mucho cuando estoy muy ansioso, cuando de repente tengo la emoción muy intensa, sino suele ocurrir incluso en situaciones en las que estoy más estable, más apático y que mi cabeza conecta con ese recuerdo por algo, ¿no? Si, por ejemplo, yo tenía una pareja en la que los viajes en coche eran horribles con esa persona porque discutíamos mucho, porque me sentía en peligro, porque el coche aceleraba mucho, pues es muy probable que los momentos de disociación me ocurran cuando yo voy conduciendo, por ejemplo, porque conecto con ese momento. Probable y peligroso, además, porque recordemos que en la disociación yo no estoy aquí, no tengo mis 5 sentidos, entonces actúo completamente en piloto automático, ¿no? Todos sufrimos pequeñas disociaciones en el día a día que no son patológicas, ¿no? Nos ha pasado de ir conduciendo y decir, uy, no me acuerdo del trayecto, ¿no? Eso es una pequeña disociación. O estar en una conversación de 3, que las otras personas interactúen y yo quedarme un poco fuera y de repente pensar que estoy en mi mundo y que no me he dado cuenta de lo que ha ocurrido alrededor. Eso también es una pequeña disociación, pero no patológica, ¿vale? Las disociaciones patológicas suelen ser más intensas, más largas y son peligrosas, ¿no? Cuando trabajamos en consulta con el MDR, es súper importante que el paciente no se disocie, porque además el grado máximo de disociación es el desmayo. Y puede ocurrir, puede llegar a ocurrir y es súper importante que el terapeuta esté preparado para poder cortarlo, ¿no? ¿Cómo cortamos o cómo enseñamos al paciente a no llegar a ese estado de disociación? Pues mira, principalmente se hace con el presente, con la estimulación sensorial. Es decir, si la principal característica es que en la disociación no estoy aquí, pues voy a traerte aquí, ¿vale? De alguna forma o de otra. Entonces, con olores muy fuertes, ¿vale? Con un olor a alcohol fuerte o alguna esencia muy fuerte, o mojando al paciente para que a través del tacto, ¿no? y del agua vuelva al momento presente, o obligándole a concentrarle, ¿no? Si vemos que este paciente se está como adormeciendo cuando estamos haciendo el proceso, estamos viendo que está empezando a entrar en disociación, cortamos en ese momento y le traemos aquí. Dime las provincias de la comunidad autónoma de Andalucía, por ejemplo, ¿no? Que el paciente se ¿cómo? Yo le estoy como obligando a, no, aquí, vuelve aquí porque nos estamos yendo y eso no es bueno para ti, ¿no? En el MDR siempre se trabaja el pasado, pero con un pie en el momento presente. Nunca volvemos atrás del todo porque incluso puede retraumatizarse, ¿no? Y no es algo positivo que podamos vivir eso.
Yo creo que ya para la parte de los psicólogos, de los terapeutas, aunque no trabajemos directamente con trauma, no seamos especialistas en trauma, me parece súper importante tener estas pequeñas nociones. Por ejemplo, a mí me pasó en terapia, me acuerdo, y es que yo creo que fue 100% que la persona se disoció, que estaba hablando con un paciente, estábamos conectando con cosas que a lo mejor para él habían sido dolorosas del pasado, simplemente hablándolo, y de repente observé eso que decías, de repente estaba como muy cansado, parecía que se estaba durmiendo. Y menos mal que yo había oído algo de esto y en el máster, que Sol y yo estudiamos juntas, nos habían dado como pequeñas pautas, los de los olores, lo de las preguntas, que yo empecé, me acuerdo que abrí el gel hidroalcohólico, le puse, toma, toma, huele esto. Le empecé a preguntar lo de las comunidades autónomas, que era como que me sentía súper tonta, pero el chico me dijo, ay, pues me ha venido bien esto de las preguntas, no sé qué, y ya vi que volví a conectar. Ostras, pero es súper importante que sepamos esto, porque nos puede pasar a todos aunque no estemos trabajando directamente con un trauma o seamos especialistas en trauma, ¿no? O sea que, fíjate. Es que sí. Y bueno, también explicar que aunque todos tengamos heridas emocionales, no todo en terapia se tiene que trabajar desde el trauma. Hay muchísimas otras corrientes, ¿no?, que también funcionan. Y yo, incluso que trabajo con trauma, no trabajo con todos mis pacientes así de broma. O sea, yo no hago MDR con todos mis pacientes, ¿no?, porque no es necesario. ¿Con qué tipo de pacientes lo hago? Con aquellos en los que otras terapias no están funcionando, porque aunque racionalmente ellos entienden lo que estamos trabajando y están de acuerdo, emocionalmente no lo consiguen. No consiguen superar ese dolor, no consiguen conectar con ese momento. Entonces, en esos casos en los que las terapias y el resto de terapias no están funcionando, ¿no?, porque hay mucho ahí acumulado, creo que son los pacientes potenciales buenos, ¿no?, para poder realizar este tipo de terapia. Súper importante porque además yo te admiro como terapeuta también cognitivo-conductual o también incluso metemos a veces cositas de tercera generación, etcétera. Sori también trabaja con esto. Cuéntanos un poco cuál es el porcentaje de terapia a lo mejor pues más cognitivo-conductual, más establecida y lo que a lo mejor trabajas con MDR para que la gente también lo tenga en cuenta. Pues a lo mejor de un 100% de mis pacientes con MDR trabajo un 20, ¿eh? O sea, para todo el mundo. Un 80-20, ¿no? Exacto, un 80-20 y a lo mejor el otro 80 pues son otras técnicas, ¿no?, que utilizamos de otras corrientes, ¿no? Al final mezclando, ya sabemos la importancia de mezclar un poquito, ¿no?, de cada cosa, y con un 20% de pacientes en los que vemos que no está funcionando, que creo que podría ser positivo. Importante, porque es que ahora que se habla tanto del trauma y el MDR, yo creo que es peligroso caer en que todo ahora se explica desde el trauma o desde el MDR. No, al final, como buenos terapeutas, tenemos que primero hacer una muy buena evaluación. Habrá cosas que, habiendo creencias irracionales y habiendo historia de aprendizaje, a lo mejor lo trabajamos desde cognitivo-conductual o desde donde sea y a la persona le va a funcionar. Y habrá veces que a lo mejor recurramos a trabajar desde una perspectiva del trauma, pero me parece importante, ¿no? Porque ahora hay como también profesionales o clínicas que ya tienen como su protocolo, todo el mundo pasa por MDR. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no es necesario. Yo creo que es importante esa flexibilidad y al final dar las herramientas y las técnicas y la terapia como más ajustada a cada persona. Sí, sobre todo partiendo de la base de que en el MDR lo que se trabaja y lo que se trabaja es un evento perturbador. Y además tiene que ser bastante perturbador, si no, no tiene sentido. Entonces, si la persona no tiene un evento perturbador o no lo identifica como tal, ya partimos de la base de que no es necesario, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante. Lo que sí que yo suelo hacer es, sí que es verdad que investigo un poquito esas test pequeñas de las que hablamos, ¿no? Porque incluso esas test pequeñas a veces no es necesario hacerlo con el MDR, pero sí con otro tipo de terapia, ¿no? El entender que yo no soy culpable de las cosas que ocurren a mi alrededor, ¿no? La autoexigencia, el perfeccionismo, este tipo de cosas son importantes, ver un poquito de dónde vienen, ¿vale? Para trabajarlo y para entenderlo. Pero lo del MDR es verdad que no sirve para todo el mundo y gracias a Dios, porque si no sería que todos estamos muy mal, ¿no? Entonces, no, gracias a Dios que no sea necesario utilizarlo en todos los perfiles de pacientes. Bueno, pues creo que ha quedado todo súper claro, ha sido súper interesante. Así que creo que podemos cerrar aquí este episodio. No sé si queréis comentar alguna cosita más. Yo creo que es que nos da para otro podcast todo este tema, ¿no? Si empezamos, no nos callamos, pero hay que dejarlo por aquí. Además, Tori tiene que irse a trabajar, así que yo creo que lo dejamos por aquí, pero si quedan cosas pendientes, las personas que nos estáis escuchando, si hay cosas que pensáis que os gustaría que aclaráramos, que sigamos hablando de todo este tema, bueno, pues comentarnos y bueno, lo tenemos en cuenta quizás para una próxima. Claro que sí. Y bueno, yo quiero daros las gracias por haberme invitado. Me pasé un ratito súper agradable, así que de verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Estamos encantadas de tenerte aquí. Sí, sí, además yo creo que lo has explicado fenomenal, así que encantadas de verdad de tu aportación.
Igualmente, entonces, chicas. Así que nada, Marta, nosotras nos vemos la semana que viene a las 12 en otro episodio. Muy bien, hasta el próximo domingo, María. Adiós. Adiós. Solo me pasa a mí. Todos los domingos a las 12.